que tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa A las 9 con usted. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Ojalá haya sido un periodo vacacional estupendo para cada uno de ustedes, que se encuentren con ánimos, con entusiasmo, con planes, con proyectos creativos y que sean todo un camino para recorrer el 2015 de orilla a orilla y siempre con una actitud de encuentro, una actitud positiva, una actitud de trabajo, por supuesto, y les doy la más cordial bienvenida. Como cada año ocurre, hoy tendremos algunas nuevas vertientes en su programa A las 9 con usted. Me da mucho gusto recibir también a todo el apoyo de todos nuestros compañeros del equipo A las 9 con usted y decirle que estamos en vivo en este momento, pero también estaremos en una retransmisión diferida en la estación de las noticias a las 8 de la mañana al día siguiente. O sea que ya tenemos la oportunidad de que personas que entran a trabajar un poco más tarde, pues puedan escucharnos a las 8. Habrá una retransmisión, insisto, ya le precisaré todos estos datos y también a través de las redes. Gracias a todos ustedes, a los compañeros que nos reciben en radio, en televisión, en redes, y este es su programa A las 9 con usted, que regresa para iniciar con ánimo, con entusiasmo, subrayando el compromiso de encuentro con cada uno de ustedes aquí en A las 9 con usted. Y bueno, precisamente iniciamos hoy una nueva vertiente, una vertiente muy interesante que tiene que ver con onomásticos. Mire usted que 2015 nos trae una serie de fechas interesantes, por ejemplo, el centenario del nacimiento de don Edmundo Valadez, el autor de esta novela, de esta serie del cuento, y bueno, una figura enorme en las letras mexicanas. O T.S. Eliot, imagínese, justamente en enero, 50 años, enero 1965, sí, a 50 años de su muerte de T.S. Eliot, Thomas Eliot. Tenemos a Yukio Mishima, hágame usted el favor, enero 1925, 90 años, Kenzaburo, 1935, don Fernando del Paso, que este año cumple 80 años, en fin, una lista enorme de pretextos para encontrarnos en torno a la literatura. Pero el gran pretexto con el que iniciamos el año es una figura extraordinaria, una figura gigantesca de las letras universales y además es el 5º centenario de su nacimiento. Nos vamos hasta el siglo XVI, hasta ese siglo cuyas preocupaciones religiosas estaban vigentes y eran uno con la política incluso, un siglo maravilloso, Carlos V, en fin, ya nos hablará de todo esto una maestra historiadora, gran amiga del programa, colaboradora de mucho tiempo que ahora vuelve con nosotros, y le doy la más cordial bienvenida para hablar de Teresa de Ávila en su 5º centenario 2015, hoy con nosotros. Suni Montoya. ¿Cómo estás, Suni? Qué gusto estar de nuevo contigo. Yolanda, encantada. La verdad es que pues me da un gusto inmenso estar otra vez platicando un rato contigo, como allá, in illo tempore. Lo hicimos muchas veces y la verdad es que pues es una delicia. Es una delicia, creo que nos entendemos bastante bien. Yo creo que sí, ¿verdad? mi Suni, 30 años, más de 30 de amistad. De amistad, digo. Hombre. Algo se tiene que notar, ¿no claro, es así? Suni. Sí. Y sabes que yo le comparto al público que cuando te hablé para decirte, Suni, ¿participas en este primer programa? Suni inmediatamente me dijo, claro que sí. ¿Y quién mejor que Suni Montoya para hablarnos de Teresa de Ávila? ¿Quién mejor que la Suni? Pues muchas gracias, Yolanda. Bueno, ante esa invitación de hablar de la gran Teresa, pues, ¿cómo iba a decir que no? Hubiera sido algo así como blasfemia, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Suni, te hubiéramos quemado Pues por sí. herejes si En hubieses leña verde. dicho que no, en leña verde. Pues fíjate, Suni, que me gustaría entrar poniendo en contexto ese siglo XVI con Carlos V, con Felipe II, que fue tan hermoso, tan intenso, hermoso es un adjetivo muy trivial, que fue tan intenso en materia religiosa incluso. Sí. Mira, Teresa nace en 1615. Sí. Hace 400 años. 1515. 1515, perdón. Siglo XVI. ¿verdad? Claro. En ese momento acababa prácticamente de asumir la corona Carlos V. Carlos V. Todavía no ponían el pie
en lo que luego sería la Nueva España y hoy México, Sí, hoy México. los conquistadores. ¿Sí? En ese momento nace Teresa, ¿sí? En un contexto muy revolucionado, donde, mira, muy similar, Yolanda, creo yo, a nuestro tiempo. ¿En qué le veo yo esas similitudes? En una gran, ¿qué sería? Como mare magnum Ujú, de ideas y espiritualidades, entre comillas, ujú. ¿sí? Había desde los iluminados, ¿sí? Sí, Que por cierto describe de una manera espléndida. espléndida Margaret Yourcenar en Opus Nigrum, Opus Nigrum, ¿verdad? en Que efecto. ahí están Sí, descritos de una manera extraordinaria. sí. Estos que confundían sus deseos y sus impulsos más elementales con la espiritualidad, ¿sí? Había las famosas curanderas, incluso, bueno, Santa Teresa, cuando enferma, acude a ¿A una a una curandera? curandera en Sí, sí, Becedas, sí. ahí en Ávila. Y existían aquellos como la famosa Beata Mariana, que Santa Teresa oye hablar de ella y así, que eran de estas que como, pues yo diría bisabuelos de Rasputín, Vaya, bisabuelos o epíteto. bisabuelos de Rasputín, porque utilizaban la religión en su propio beneficio, dándoles por su lado a los poderosos. Ujú, ujú, Cuando Santa Teresa funda en Pastrana, ujú. ahí era un señorío de la duquesa de Éboli, la que traía su parche de piratas. Y la duquesa le dice en un momento determinado que ella quiere entrar al convento, quiere ser monja. Y Santa Teresa le dice, no, 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 si aquí no es saber qué, ¿no? Y también se niega a darle rentas. Si Santa Teresa era una gente con los pies en la tierra. Y ella, Sí, qué bueno que lo mencionas, porque estos éxtasis significa salir de un estado, no exacto, significa que no tuviese los pies en no, la no, no, tierra yo creo para que reformar la Orden del Carmelo y para innovar innovar profundamente, en profundamente, realidad. exacto. Entonces, ella no fundaba una casa si no tenía asegurado la manutención de sus monjas. Claro, Digo, más pies claro. en la tierra quieres. Y en aquel entonces, como eran monjas de clausura, Ujú. pues conseguía rentas. Es decir, gente piadosa que daba el dinero para que las monjas no se afanaran por esas En cosas cuestiones tan mundanas prácticas, sí. y se dedicaran fundamentalmente a la oración. Entonces, la duquesa de Éboli le quiere dar muy poco dinero y ella le dice no. Ay, le dice, pues no que ustedes viven con tanta austeridad. Y dice una de las frases que a mí me encanta, Yolanda, Ujú. lapidarias. Dice, nadie puede juzgar de aquello que no conoce. Nadie puede juzgar de aquello que Aquello no conoce. es realmente, yo creo que si eso lo tuviéramos como ley de vida, qué mundo tan respetuoso tendríamos. Fíjate que sí, creo que es algo de lo más recurrente, esta Ujú, actitud de emitir un juicio inmediato, sí, a priori y a la ligera, por supuesto, de muchísimas cosas. Hay quien incluso escribe sobre asuntos que no que conoce no o que no conoce, sí. conocemos. Y esto es grave, ¿eh? Es serio, es serio. Sí, 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 así es. Y bueno, entonces este tipo de gente que le daba por su lado a gentes como estas personas, que era como una moda, ¿sí? Tener una santa alojada en tu casa o alguien que tenía fama de santidad en tu casa. Entonces había desde eso, pero luego también tenemos la reforma protestante en puertas, ¿sí? Que se nos viene encima. Bueno, está iniciando. Si no me equivoco, porque aquello de las fechas, no crees que se me da. 1512 son las tesis de Lutero, ¿no? Cuando pone en la en las catedral puertas, en la de portada de la... Wittenberg, Ujú, ¿verdad? sí. Sus tesis. Entonces está todo el movimiento con el que va a luchar precisamente Carlos V, que, bueno, mueve tanto
los cimientos de la iglesia que se desgaja. Sí. Toda una línea, Ahora sí que una montaña, una ¿verdad? montaña que, exacto, Sí, eso sí sí. que fue el parto de los montes. Fíjate. Eso sí que fue el parto de los Sí. montes. Zuni, me están indicando el primer corte del programa. Perfecto. Muchas gracias a los compañeros. Fortino Montaño, muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Claudia, ¿cómo les fue de vacaciones? También está con nosotros Ángeles Rodríguez, atenta al teléfono 3030-5350. Y quiero, de manera muy especial, mira, Zuni, Sí. quiero agradecer en este momento a Carlos Edu Aguirre, quien es el supervisor regional de Porrúa, del área de Ajá. Jalisco, que nos regala, que nos ofrece Las Moradas y el libro de su vida de Santa Teresa para rifarlo entre los amigos del Uy, sí. programa. Así que nos llama y usted se puede llevar este libro, Las Moradas y el libro de su vida de Santa Teresa, que tiene una introducción maravillosa con su vida, editorial Porrúa, si usted lo quiere comprar, que sabemos que es muy económico esta colección, sepan cuántos, es el número 50, El Es una 50. delicia leerla, es una delicia. Y bueno, yo tengo mi libro, por supuesto, todo subrayado, mi viejito, que no lo Sí. cambio por nada. Y bueno, empiece a marcar 3030-5350. Gracias, ingeniero Fernando, que está atento a los aspectos técnicos. Es el primer programa y estamos así como que entre entusiasmados y afinando detalles técnicos. Vamos a ir a un corte y regresamos luego para seguir hablando de Teresa, doña Teresa de Ávila. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Sí, bueno, regresamos con todos ustedes hoy hablando de Teresa de Ávila, recordando en esta nueva vertiente de onomásticos el 500 o el quinto aniversario, el quinto centenario de Teresa de Ávila, que nació en 1515. Estamos hablando de pleno siglo XVI, en donde la religión, decíamos, está vigente, también toma el pulso. Y bueno, el estereotipo de la mujer, o era esposa y madre, o era religiosa, monja, Sí, o era una hierbera, bruja y todo lo demás. Y prostituta. Y prostituta. Entonces, ¿en dónde entra Teresa de Ávila? ¿De qué manera revoluciona y puede alternar con los intelectos más importantes de su época, cuestionar, interpelar y pelearse incluso por momentos, ¿no? Zuni Montoya. Así es. Mira, Teresa entra a los... Bueno, para empezar, desde chiquilla ya pintaba. Sí. Ya daba color, como Ya dicen, era ¿no? pintita. Ya era pintita. Y su papá, como aquella, era muy aficionada, era una gran lectora. Era una gran aficionada a la lectura, pero lo que le gustaba eran las novelas de caballería. Amadís de Gaula. Ándele, esos. Entonces, el papá preocupado por eso, porque bueno, una mujer leyendo el Amadís de Gaula, tú me Imagínate. dirás, ¿no? Entonces la mete interna en el convento de Nuestra Señora de la Gracia. De hecho, ese convento todavía existe en Ávila y existe la iglesia. Y ahí la mete interna y se encuentra con una monja, ahí eran agustinas, Sí. María Briceño, Ujú. que es la que la toma, la orienta, la lleva pues a cuestionarse sobre su vida, ¿sí? Y sobre su vocación. Y sobre su vocación, hoy diríamos sobre su proyecto de vida, Sí. ¿verdad? Entonces ella decide entrar en religión, como se decía entonces, pero decide entrar con las carmelitas, no con las agustinas. Y entra con las carmelitas a los 18 años. Y ya estando dentro de convento es cuando tiene esta enfermedad, que por más que los médicos han investigado y han querido saber qué era esa enfermedad, Sí. no se sabe. Pero sí una enfermedad que le impedía hacer la vida cotidiana y que incluso varias veces regresó a su casa y una hermana de ella la lleva a Becedas a consultar a esta hierbera. A esta hierbera, a esta bruja, digámosle así, en Exactamente. términos de la época. Aquí diríamos a un curandero. Sí, A una sí. curandera. ¿Sí? Pero lo interesante es que ahí en Becedas el cura se enamora de ella. El cura de Becedas se enamora perdidamente de Teresa. De Teresa. Y Teresa, qué bueno,
era Tenía su de armas carácter muy tomar, bien puesto. y también su proyecto de vida, lo rechaza, pero este estaba enredado con una mujer. Y Teresa acaba llevándolo a que viva sus votos e incluso se vaya del pueblo para evitar la tentación y demás. Entonces ya desde allí pintaba. Regresa al convento e incluso la dan por muerta, ¿eh? Ah, sí. Y la estaban velando ya cuando de pronto se empieza a quemar no la mortaja, pues digamos las cosas donde la tenían, el túmulo. Sí. Y se mueve ella y es cuando se dan cuenta que no estaba muerta, pero ya la habían dado por muerta. Sí, total, siempre padeció de su salud y acaba regresando al convento, pero hay algo que no le checa en el convento. Debía ser la gente de lo más simpático porque se pasaba las horas en el refectorio, ¿sí? Pero las horas, hasta que tiene una aparición de Cristo subiendo una escalera en Ávila. El Cristo pues, le cuestiona sobre su estilo de vida, como diciendo, a ver, para eso te llamé aquí. Y mira, aquí me gustaría hacer una aclaración, Yolanda. A ver. Porque luego hoy empiezan a decir, no, hay visiones, es que estaba esquizofrénica. Sí, hay una serie de conceptos en torno a esto. En torno a estos fenómenos de la mística que no son la esencia de la mística. No. Esto es muy importante. Teresa en su vida, cuando habla de las visiones, ella dice, no es que yo viera, es algo que yo sentía dentro de mí, que era como si lo viera. Sí. Pero no es que físicamente lo estuviera viendo. Sí, es muy facilongo decir es que se le apareció y llegar quedarnos y en ese nivel. Anda. No se trata de eso, se trata de una vivencia interna de ella. Hay que dejarlo Exactamente. muy claro. Y ella misma lo dice, no es una interpretación. Sí. Diríamos que esto lo complementaría yo con aquello de San Agustín, ¿no? Ajá. Dios está en lo más íntimo ¿De de ti? mi intimidad y ahí es donde me habla. Qué bien que lo has comentado así, porque esto nos lleva directamente a su gran obra Las Moradas, en donde habla que dentro de ti misma vienen diferentes niveles y ahí donde hablas con más en la habitación central, ¿cómo dice? Donde hablas de las cosas más exquisitas. Más exquisitas, sí. Entonces se está hablando de ti mismo, de tu propia interioridad mística, ¿no? Sí, es decir, Dios no se encuentra fuera de ti. Ni se va a También. aparecer. Mira, Sí. algo debía traer ella de la formación agustiniana, Sí. de ese tiempo del internado, que es una parte poco explorada, ¿sí? O nada explorada, porque también San Agustín nos dice, ¿cuánto tiempo te busqué fuera de mí? Sí. Y tú estabas dentro. Sí. Y es Santa Teresa y lo describe con esa hermosísima metáfora del castillo Del interior castillo, o las moradas, ¿sí? Aquí está, mira, ahí dice, en el centro y de este castillo, pues, dice, donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Esa es la habitación central, donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. El amor. El amor. Punto. Sí, exacto. Y ahí es el éxtasis. Ajá. O ahí es donde se suele dar el éxtasis, ¿sí? Y fíjate que Santa Teresa muy pronto empezó a tener este tipo de experiencias de Dios muy profundas. Y como buena monja, pues lo consultaba con su confesor, un carmelita. Y su confesor le decía, no, tú tan joven, no puede ser que tengas esta profundidad de experiencia. ¿Sí? Nanay, nada de eso viene del demonio. Sí. Imagínate los sentimientos de Teresa cuando ella dice, es que yo no lo podía evitar. Sí. Y sin embargo decir, era del demonio. ¿Cómo lo rechazo si es del demonio? Es más fuerte que yo. Sí. Hasta que se encuentra con un hijo de otro de mis santos,
un jesuita, Sí. hijo de mi padre San Ignacio, Sí. que hace con ella el discernimiento de espíritus. Y es cuando Teresa misma, guiada por el jesuita, a lo mejor hizo ejercicios, porque los ejercicios son para el discernimiento, Sí. descubre que no, que es de Dios. Y entonces queda en paz. Sí, ¿te imaginas qué confrontación tan terrible cuando ella había descubierto incluso la profundidad de la oración, más allá de la oralidad, sino de la oración Ajá. mental, espiritual, y de pronto le dicen esto es cosa del demonio, que hay que recordar que la demonología estaba muy presente también en esos claro, momentos. claro. Y hacemos además un- de esa manera tan radical, o eres Dios o eres demonio. Y hacemos un recuerdo a un jesuita muy querido por ti y por mí, Sí, don Jorge Manzano. Jorge Manzano. Que ya está disfrutando, a estar allá platicando, viéndonos con Teresa a un Viéndonos lado. con Teresa. Sí, vaya, estaba muy reñida la experiencia dionisíaca con la experiencia espiritual. Exactamente. Y ya lo escribió Nietzsche, nos han robado lo dionisíaco. Lo dionisíaco es parte también de la vida, hay También que de decirlo. la vida, sí, así es. Y entonces ella se da cuenta de que pues las monjas viven muy bien. Sí. ¿Tú has estado en el convento de la Encarnación en Ávila? Fíjate que una vez solamente Una vez. unas horas conociendo Sí, el lugar. El lugar. Ávila es un lugar Precioso. maravilloso, Precioso. sí, Ujú. precioso. Que si van a España vale la pena ir a Ávila, que vas y vuelves el mismo día Sí, desde Madrid. sí, sí. Bueno, ahí está muros, fuera de la Extramuros. muralla, el convento de la Encarnación, que fue el convento donde más tiempo vivió Santa Teresa. El Carmelo, ¿no? Del Carmelo. De la Orden sí. del Carmelo. Actualmente sigue habiendo monjas carmelitas ahí, Ajá. pero tú haces una visita donde te llevan, por ejemplo, te enseñan el Cristo que le habló, y lo ponemos entrecomillado Sí, y sí, explicamos sí. cómo, a Santa Teresa. Y te muestran cómo eran las celdas en tiempo de Santa Teresa, antes de la Reforma. Y era una suite, porque ahí dependía mucho del dinero que tenías. Lo dijo Quevedo en esos mismos siglos, poderoso caballero. Es don dinero. Y entonces tenían una habitación, 2 habitaciones, una suite, y ellas entraban al convento con todos sus sirvientes. Sí. Y en una de las habitaciones tenían un hogar, que es esa chimenea que a la vez sirve para cocinar. Y ellas con su dinero compraban, es decir, no había una cocina común, ni un refectorio, o sea, un comedor común, sino que cada monja, sus sirvientes le preparaban la comida, sus viandas de acuerdo a sus posibilidades. Y lógicamente las que eran pobres, pues esas sí tenían una cocina común y pues vivían de la caridad, de lo que les querían dar las ricas. Entonces ya te puedes imaginar esa mezcla, diríamos, de grupos sociales Sí. Dentro del mismo convento, que de pronto le golpea a Teresa y dice, esto, señores, no puede ser. Y empieza así, que oye, así como un movimientillo dentro del convento de la Encarnación, y con unas novicias que tampoco están conformes con eso. Claro que no. Y Teresa acaba yéndose y fundando un Carmelo reformado, Sí. donde la pobreza, la austeridad, la oración Son la característica son principal. el eje fundamental. Yo diría que en la actualidad tampoco han cambiado mucho las cosas, ¿eh? Hay grupos en los No. cuales existe el nivel primero y el nivel de toco la campanita y me sirven. Sí. Esto es... Ande. Vamos a ir a un corte. Sí. Regresamos en un momento. 30-30-53-50 y estamos rifando con agradecimiento para Editorial Porrúa que nos obsequia las moradas de Santa Teresa, es de Editorial Porrúa, sepan cuántos, volumen 50. Volvemos en un momento. Teléfono 30-30-53-50. Háganos sentir que nos está usted escuchando y que le interesa nuestro programa, ¿vale? Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos.
Continuamos con todos ustedes con el tema Teresa de Ávila en el 5º centenario de su nacimiento que nos ofrece este 2015. Gracias. Fíjate quién nos habla, mi querida Suni Montoya. A ver, dime. Nuestra amiga Josefina Ayera. Pina Ayera desde Las Fuentes. Le enviamos un abrazo. Ayera, Sí, qué gusto. sí, sí, sí. Un abrazote. Un gran abrazo para ella, Salvador, y para todos allá en Cali. Espléndido programa, nos dice. Saludos, mi Suni. Suni Montoya, te mando un abrazo y éxito, nos dice. Un abrazote, Josefina. Pina. Un mujerón también. Cómo Josefina. no, cómo no. Sí. Martina Carrillo y yo ya los esperábamos, se les extraña. Saludos a todo en el programa y feliz año para todos. Gracias, Martina. Janet González, un saludo y me anoto, nos dice, para la rifa del libro. Muy bien. Qué bien. Tere García, felicidades, nos dice, por el inicio del año. Muchas gracias, Tere. Gracias por toda esa colaboración y solidaridad con nuestro programa. Conchita Muy bien. Melchor, estoy escuchando. Muchos saludos a Suni, nos dice, y a Yolanda. Gonzalo Nicino, saludos a todos. Muchas felicidades por la nueva sección y el inicio del año. Espero que hayan sido muy buenas las vacaciones. Estupendas, Gonzalo. Básicamente descanso, ¿eh? Yo terminé el año, como te decía, Suni, entre el jubilar y la demás. FIL y demás, dije, esta vez me quedo en casa descansando, pensando, leyendo, así que visitando el gusto. bosque. Muy Ay, bien. qué bien. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Gonzalo. Anabel Díaz Ramírez, del sector Reforma, bienvenidos los programas, nos hacían muchísima falta, felicidades y como siempre interesante el programa, siempre nos enseñan algo. Graciela Figueroa, estoy aquí entusiasmada, nos dice, qué bien, Chela. Saludos, me anoto para el programa. Concepción Ayala, qué bien el programa, estoy viendo el programa con una excelente calidad en la imagen. Qué Ay, bueno, qué bueno. Se debe a nuestros amigos, nuestros técnicos, nuestros compañeros. Todos estamos haciendo un gran esfuerzo por llevar una mejor señal y mejor contenido y dar nuestro mejor esfuerzo para todos ustedes. Y bueno, estamos con Teresa de Ávila en el 5º centenario de su nacimiento. Teresa de Ávila, esta figura gigantesca. Fíjate, Zúñiga, leyendo sobre su vida, me encontraba con una parte que me gustaría que comentáramos, bellísima, donde el germen de la contemplación divina, ella la encuentra en la naturaleza. Sí. Entonces ella empieza, especialmente en el agua, para ella el agua, y empieza a ver niveles de relacionarse en la contemplación de la naturaleza hacia lo divino. Fíjate que dices algo que es fundamental en la oración. Y bien lo dijiste tú, es oración, no es rezar. Si rezar es tomar el rosario y rezar, y a veces se hacen mecánico, Sí, ¿no? sí, sí. Yo pues veto a muchas iglesias, están las personas, a veces y a veces hasta tienen algún error y lo repiten, y así lo enseñan. ¿No? Casi como un mantra que sí las lleva a un estado sí, hipnóptico, tal vez. Sí, y bueno, y eso valdrá. Ya quisiéramos su fe, ¿verdad? Sí. Pero la oración, dice la misma Santa Teresa, es estar con quien sabemos nos ama. Fíjate qué bonito. Así lo describe ella. Estar con quien sabemos nos ama. También hay ahí una coincidencia muy interesante entre San Ignacio y Santa Teresa, donde se parte en la oración de lo concreto. Sí. La naturaleza, sí. La vida, ¿sí? La realidad. ¿Sí? Y se parte de la realidad, se llega a esa cumbre, o llámale cumbre, o llámale esa morada del centro del castillo interior, pero ojo, no para quedarse ahí, sino para volver y transformar la realidad. ¿Sí? ¿Sí? Un místico de verdad no se queda en el éxtasis. Un místico de verdad regresa a transformar su realidad. Claro. ¿Sí? Eso es lo importante. Nosotros creemos que el místico está todo el tiempo con la mirada perdida en las separado nubes, del mundo. Separado del mundo y demás. Mira, ahí está el éxtasis de Teresa de Bernini. ¿Sí? No. Después del éxtasis hay que volver. Claro. Y eso es precisamente lo que a Teresa le da la fuerza para sí. ver. Ahí está Bernini y está el ángel con la flecha que le atraviesa el corazón. El corazón de Santa Teresa, aunque suene así medio carnicería, a ver,
está en un relicario en Alba de Tormes, Sí, sí suena así. que fue donde murió. Está momificado el corazón, yo lo he visto. De un lado del altar está uno de los brazos y del otro está el corazón. Y tiene una herida el corazón. Yo la he visto, no me lo han contado. Lo han visto médicos para ver si fue un infarto, si fue, en fin. Y no es la cicatriz que deja un infarto, es la cicatriz que deja una herida. Y ahí está la línea. ¿Qué fue? No sabemos, porque entramos ahí ya al misterio. A terrenos que no son, Que yo desconozco. pero es un hecho que la herida de luz, que dice el poeta, ¿no? Herido de luz. Herido de luz, así es. Ahí, bueno, gracias por sus llamadas, 30 30 53 50. Y bueno, está Ángeles para participar y para recibir su llamada. Y aquí está el libro que estamos rifando, Las Moradas. Contiene dos, Las Moradas y el libro de su vida, de Teresa de Ávila. Y hablábamos de esa contemplación de la naturaleza, a través de la cual ella se eleva, digamos, a un estadio místico. Y ella hablaba de que hay ese jardín deleitoso del alma, que Del es tu alma, propia sí. alma, tu interior, viene donde te encuentras con el amor en plenitud, así queremos verlo. Se puede regar de diferentes maneras. Ah, claro, Y ella claro. dice que puede haber, tú la riegas, pero la regamos en la vida, pero también... Pero esta es metáfora del riego de las flores. Exactamente. Pero luego dice que hay arroyos, que hay ríos, Hay ríos, y sí. que hay esa tempestad que un día llega y deja la tierra lista para dar brote, Así es. fertilizada. Fertilizada, así Que es. también lo va a tomar Tomás de Aquino en su inicio de su gran obra, la Suma Teológica. También, sí. La metáfora de la agricultura, pues Sí. bueno, está desde las parábolas del Evangelio, Sí. la parábola del sembrador. Sí. Entonces, realmente hay muchas maneras de entrar. Ahora, la puerta de ese castillo es la oración, no hay otra. Es decir, eso que yo siento que nos falta mucho hoy, que es entra dentro de ti. Sí. No tengas miedo. Te vas a encontrar con alguien que te ama. Entra dentro de ti. ¿Sí? A Sí. partir de tu realidad. Sí. Pero no te quedes viendo la realidad. Entra. Entiéndela. Sí. Interprétala. ¿Sí? Vívela. Vívela. Y a partir de ahí, bueno, no, San Ignacio en los últimos años de su vida, en el Gesù en Roma, que salía a pasear al jardincito que ahí todavía se conserva en el Gesù en Roma, y con el bastón les pegaba las flores y les decía, callad, callad, porque le gritaban la gloria ¡Qué maravilla! de Dios. ¿Sí? ¡Qué maravilla! Sí, y de hecho, en los ejercicios de San Ignacio, la última meditación es la oración para alcanzar amor, que es a partir de la naturaleza. Sí, me queda, Ahí estoy está, absolutamente a partir de convencida la naturaleza, ¿sí? que ¿Eh? ya tenemos Ya ruidos de pájaros. No, es que sabes que a mí me dice las cosas un pajarito, déjame Bueno, quitarle mientras el ella, sonido. mientras Uni toma y quite el sonido de su celular, yo le recuerdo nuestro teléfono, el 30 30 53 50, para que nos llame y recuerde que se puede llevar Las Moradas y el libro de la vida de Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, editorial Porrúa. Es el número 50 de la colección Sepan Cuántos. Es una joya esta colección. Es una joya esa Sí, colección. sí, Te sí. pone al alcance de la mano lo mejor de la literatura Sí, universal. sin duda, sin duda. Además tiene una introducción, tiene un prólogo, una biografía en la primera parte espléndida. Y si usted no puede, si hoy no se lo lleva, una sola persona se llevará el libro. Pero bueno, ahí está la oportunidad de conseguir fácilmente, sin entrar a buscar y que dónde encuentro, pues ahí está. El número 50 de Sepan Cuántos, aquí está. Y de nuevo agradezco al coordinador general de Sepan Cuántos, que nos ha Sí, estado gracias, apoyando, gracias. Carlos Edu Aguirre. Y vamos a estar en comunicación para darles información de libros a lo largo Claro, del año. claro, Libros. Bueno, Suni Montoya hoy con nosotros. Vamos a la obra de Teresa.
A la obra, ¿cuál? La escrita, Los porque poemas, los poemas. Sí. ¿Qué les parece si entramos con un poema? Pero vamos antes al corte, me dice Claudia. Sí, sí, muy bien, pero antes el corte. Sí, Claudia, vamos a ir a un corte y regresamos en un momento con un poema y luego podemos hablar de las moradas, abundar un poco más en esta gran alegoría que hace del alma, en un viaje al interior de uno mismo. Vamos a ir al corte y regresamos en un momento. Teresa de Ávila, invitada especial en el 5º centenario de su nacimiento, 2015. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Estoy muy, muy agradecida con todos ustedes que nos están lloviendo llamadas. Muchísimas gracias por ello. Alejandra Arana, muchas gracias. Margarita Uribe dice qué hermoso regalo el inicio de este programa. Estamos sintonizando el 25.2 de televisión. Sí, la señal se separó. Vamos, estamos en Cultura y luego la estación de las noticias. Entonces, estamos todos los días a las 9, como siempre, aquí en el 25.2 de televisión. Y se retransmite este programa en la estación de las noticias mañana a las 8, para que usted esté informado y pueda volver a escuchar el programa o recomendarlo para quienes no pueden hacerlo en este horario. Gracias, Margarita. Nos pide que hablemos del curso de literatura que estamos por empezar, 100 años de soledad. Bueno, 36 60 60 07. Tú platícales, Margarita, de este curso que el público pidió, 100 años de soledad, hoja por hoja, analizándolo desde la filosofía y la literatura. Alicia Bermúdez, bienvenidos al aire. Saludos, Suni. Hablas de una manera tan apasionada que quiero ir a conocer Ávila. Organicen, por favor, Suni y Yolanda, un viaje a Ávila. No nos provoque, que yo a la menor provocación... Yo soy pata de perro, ya sabes. Sí lo sé, Suni, me encanta. Me encantan tus programas que tienes de viaje. Gracias. Elvira de la Cruz, bienvenidos después de vacaciones. Mañana puedo pasar por mi diploma de 12 novelas. Claro, Elvira. Aquí con Ángeles tenemos tu diploma del año pasado, 12 novelas latinoamericanas que usted debe conocer. Tere García, esta ya lo comentamos hace un momento. Dice que se extrañó mucho en vacaciones y que hubieran puesto material grabado. Bueno, ya lo planearemos para cuando sea necesario. Celebro que colabore hoy Suni. Lucila Aurora Pérez, saludos y me anoto para la rifa. María Guadalupe Sandoval de la Colonia Universitaria también nos saluda. Bueno, hay muchas llamadas, creo que el tiempo se nos iría y hemos dicho que regresaríamos con un poema. Suni, por favor, en la voz, una muy bella voz de Suni Montoya. ¿Qué les parece? Gracias. A ver. Este es un poema que a mí me gusta mucho y que es muy cortito, pero creo que es el poema ideal para los momentos que estamos viviendo. Me parecería, Claudia, si fuera tan amable nuestra compañera Claudia, que nos pusiese la imagen de Bernini, de la escultura, sí, para aprovechar lo que quede ahí en pantalla y poder reflexionar las palabras que nos va a comentar Suni Montoya. Si les parece, Claudia, por favor, si tenemos la oportunidad. Recuerda el teléfono 3030-5350 para que nos llame y marque. Adelante, Suni. A ver, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Nada te turbe, dice. Nada. Nada te turbe. Fíjate que me hiciste recordar a Aristóteles cuando en su Ética Nicomaquea habla de la serenidad, de la sofrosine, del hombre sí, feliz. Dice, es aquel que nada le turba. Y entonces le dicen, bueno, pero entonces solamente hasta la muerte podrás decir si un hombre fue o no feliz, porque hay muchas cosas que en el camino de la vida te turban. Y dice Aristóteles, no. Lo importante es, pase lo que pase, que nada te turbe. Nada te turbe. Y ojo, porque no es que no te preocupen las situaciones, no es que no te impacten. Sin duda. Cosas como las que hemos vivido a lo largo de este año y en el inicio de este año. Sí, terribles. No es que no te preocupen, no es que no te lleguen, diríamos. No es que te evadas. Sí, pero que eso no te quite la paz. Eso. Sí, porque si no tienes paz, no vas a poder hacer nada que así realmente valga la pena por cambiar tu realidad. Sí,
Sí, lo has dicho claramente, no se trata de evadirnos, no se trata de ignorarlo, no se trata de ingenuidades, todo lo contrario. Se trata de, en medio de situaciones como las que estamos viviendo terribles, tomemos la distancia para decir qué es lo que yo realmente puedo hacer y mi paz no me la arrebatan. Mi paz. Y la paz no me la pueden arrebatar. No, no. Porque solo Dios basta. ¿Sí? Y pues es el ausente del mundo de hoy. ¿Va? Pero mira, El gran ausente. el gran ausente del mundo de hoy. Y yo creo, volviendo con Teresa. Doña Teresa, Sí. para ella, decíamos, la oración es la puerta de entrada al castillo. Sí, Y ella, tú querías que habláramos un poco de las moradas. sí. El libro está dividido en diferentes moradas. Se entra y habla de la primera morada, que es el pecado. Es donde está el pecado. Y a El mí me desequilibrio, encanta el error. el error, ¿sí? En donde yo diría que el pecado es todo aquello que nos roba humanidad. Bien definido. Todos Sí. esos desequilibrios, todas Sí. esas inquietudes, todas esas turbaciones terribles, Todo lo que nos turba nos hace menos humanos. nos hace menos humanos. Definitivamente. Eso es pecado, lo que a mí me hace menos humano. Claro. Y por lo tanto, quienes están conmigo también se deshumanizan, porque, Claro. porque quien comete una agresión, vamos al otro, por ejemplo, se deshumanizan ambos. Ambos. La víctima y Y victimario. victimario, exactamente, sí. Entonces, a mí me gusta mucho cuando habla de esa morada. ¿Será que no es algo de ella tú? Sí. Porque habla de que hay que limpiar la casa. Sí. Y que tenemos, pues, dice, cuando la casa está sucia, pues se barre, se trapea, se limpian Sí. los cristales. Ujú. Pero luego dice algo que me gusta mucho porque dice, bueno, y luego, conforme uno va limpiando esa parte, pues se van viendo detalles más ¿Sutiles? sutiles. Dice, miren, cuando los cristales están mugrosos, pues yo veo así como a grosso modo la basura, Sí. la mugre en Sí. la habitación, ¿no? Pero cuando entra la luz, Claro. no, ahí sí veo hasta la última motita de polvo. Sí. Y así es la experiencia de entrar dentro de uno mismo para Sí. ser más humano en el encuentro con Dios. ¿Sí? Que vas Y con tú el otro. Y con él. Es que no puede haber encuentro con Dios sin encuentro con el no. otro. Si no amas al hermano que está ahí, Sí. que lo ves, ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Exacto, Entonces, exacto. entonces ir buscando todas esas cosas, que a veces al principio van a ser cosas a lo mejor muy gruesas, muy fuertes las que te están impidiendo ser humano, pero conforme vas cambiando y vas avanzando en ese camino espiritual de encuentro, Sí. ¿sí? Vas detectando cosas más finas, ¿sí? Y ojo, porque esas cosas finas no tienen que ver con cosas que tienen que ver conmigo mismo. Todo tiene que ver con mi relación con los demás. Sí. En una visita tiene un librito que a mí me encanta ver de vez en cuando porque es muy pequeñito. ¿Teresa? Teresa, Ujú. que se llama Modo de visitar los conventos. A ver qué dice. Y ahí dice que, y ella cuenta en su vida que lo más importante en los conventos es la convivencia. Sí. Ella cuentan que llegó a un convento y le dice la madre superiora, Madre Teresa, dice, no, aquí no sabe qué bien estamos. Dice, ayunamos todos los días. Carne, pues no, allá en Pascua y en Navidad comemos carne. ¿Sí? Dormimos en el suelo, bueno, es muy austera la orden carmelitana. Duermen sobre tablas sin colchón y en lugar de almohada un madero, una viga. No sé si hoy por hoy sigan con la misma fuerza de austeridad, pero en tiempos de Santa Teresa sí era. No, pero ni siquiera lo calientito de la tabla, en el suelo y tal y cual. Santa Teresa, sí, muy bien. Y ya que terminó como de hacerle toda la lista de penitencias, Ajá. le dijo, oiga,
¿Y cómo andan en la vida comunitaria? En la relación entre ustedes. Eso. Y ahí como que dio el patinón la superiora y le dijo, la mayor penitencia es la vida en común. Es decir, no vale sí. azotarse, Sí. incluso en el sentido Desgarrarse las vestiduras. Nada de eso. No. Oye, aceptar al otro, Cada día. a pesar, o con todo y sus ideas, Sí. ¿sí? Eso sí que cuesta. No nos hagamos. Sí. Si no puedes ¿A qué nos llevarte hacen? bien con los que te rodean inmediatos, estás pensando en desgarrarte las vestiduras. Hinterfeld diría Nietzsche, más allá del mundo. Pues Ándale, no. pues no, ¿verdad? No. Pues no. Luz Herminia Tobar Peña, gracias Ángeles. Dice, muchos saludos, qué bien que entró mi llamada. Qué De bueno. pronto nos reportan que están Sí, marque y marque. Es que hay así un solo suele teléfono. suceder. De momento hay un solo teléfono, pero vamos también a implementar que tener 2 o 3 teléfonos. Rosalba Gómez, saludos a todo el equipo. A mis 50 años no me encuentro a mí misma. Espero tener suerte, dice Rosalba Gómez Tapia. ¿Qué le dices a Rosalba? ¿Qué le digo a Rosalba? Rosalba, San Ignacio dice algo que a mí me gusta mucho. Un libro que hable, o sea, puede ser, si es creyente de religión, a mí me fascina el libro de Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Sí, qué maravilla. Son ¿Qué? 3 libros. Son 3 libros, ¿sí? Bueno, si ustedes... Y él dice, tome un libro o un libro de superación personal, de acuerdo pues a sus Cada creencias. quien sus creencias, sí. Léalo todos los días, despacio. Sí, Y ahí donde algo le llegue, deténgase. deténgase. San Ignacio dice, ni siquiera de postura cambies porque se rompe el clic. Sí, es de cristal Ahí ese quédese. clic. A ver qué le dice eso de usted misma. Sí. ¿Sí? Y verá cómo se encuentra usted y encuentra a los demás. Sí. Eugenio Marín dice, miren, la santidad siempre se ha cuestionado aún dentro de la iglesia. Por supuesto. Claro. Y cuestionada fue Teresa, incluso vaya que por la cuestionada. Inquisición, ¿eh? No Sí. llegaron a juzgarla, pero sí, era Sí, juzgada. fue cuestionada. Y además, yo por eso trato de no meterme en ese campo, porque Bueno, yo no sé. ni yo menos. Sí. Yo menos, pero hablamos de una gran mujer de su momento. De ¿no? su momento y Eso. de qué fue lo que desde mi punto de vista la hizo grande, ¿no? Sí. Dolores Martínez Bravo dice, tengo megacable, ¿cómo lo sintonizo? ¿Qué número tenemos, Forti, en megacable? Antes era el 217, me dice. Lo que va a sintonizar es noticias mañana, ¿verdad? Pero en el 217 transmite noticias. Esa es la estación de las noticias. Dice que si tiene tele digital lo puede ver. La verdad es que vamos a tener que nos explique bien un técnico, ¿no? Aquí, Fortino, porque... Sí, porque esas cosas tampoco sabemos, ¿verdad? Menos. Hermoso el programa, nos dice Isabel González. Muchas gracias, desde Isabel. desde una perspectiva muy humana. Gracias y felicidades. Sí, el primer capítulo de Las Moradas, como decíamos, habla, por supuesto, del alma y la metáfora de un castillo, y me encanta, de cristal. Dice, es un castillo de cristal. Y luego dice, en el centro está la habitación principal y la puerta de entrada, sí, dice bien, la oración y la consideración para el otro. Me dicen que ya terminó el tiempo. Ahora. ¿Cómo? El programa. Rápidamente Oye, tomamos una papeleta para la sí. rifa. José Concepción Ayala. José Concepción se lleva el libro El Las libro, Moradas qué de bien. Santa Teresa. Oye, y rápidamente voy a dar cursos de historia del arte, empiezo esta semana. Llámenme al 3632-9292. Gracias, Uni. Nos comió el Nos tiempo. comió Hasta el mañana.